Tras años de matrimonio me di cuenta que mi esposo tenía otra familia y esto fue lo que hice. Parte final. El hospital estaba sumergido en un silencio inquietante. Era ese tipo de calma fría que se siente cuando todo depende de lo que suceda en las próximas horas. Diego permanecía en la habitación de cuidados intensivos, conectado a varias máquinas y con vendajes alrededor de la cabeza. Estaba inmóvil. No podía ver así sin sentir como el dolor me aplastaba el pecho. Cada segundo mirándolo me desgarraba un poco más por dentro. Estaba conectado a decenas de aparatos que emitían sonidos monótonos, recordándome que su vida dependía enteramente de ellos. Tenía vendajes que cubrían gran parte de su cabeza y su rostro lucía pálido e inmóvil. Sentí un nudo en la garganta al verlo en esas condiciones. «Despierta, hijo», susurré con voz quebrada mientras acariciaba suavemente su mano fría. «Por favor, despierta». No hubo respuesta. Su pecho se elevaba y descendía con lentitud, pero su conciencia estaba ausente, perdida en un lugar al que yo no podía llegar. En ese instante, Sofía entró lentamente en la habitación. Sus ojos estaban hinchados y rojos por todo lo que había llorado. Se acercó a Diego con precaución, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera empeorar su estado. «¿Va a despertar?», preguntó con una voz tan débil que casi no la escuché. Me mordí el labio, tratando de controlar el nudo en mi garganta, y respondí abrazándola suavemente. «Tenemos que tener fe, cariño». Pero, por dentro, yo misma dudaba. No sabía qué iba a pasar, y eso era lo más aterrador de todo. En ese momento, noté un movimiento en la puerta de la habitación. Levanté la vista y ahí estaba él, Carlos, parado justo frente a la entrada. Su rostro estaba pálido, con profundas ojeras bajo sus ojos, los cuales estaban tan enrojecidos como los míos. Se veía derrotado, destruido por dentro. Pero no sentí ninguna lástima por él. Sentí que la ira subía lentamente desde mi pecho hasta mi garganta. Me levanté, tensando cada músculo del cuerpo mientras caminaba directamente hacia él. Estaba dispuesto a enfrentarlo, a expulsarlo de allí a gritos si era necesario. «No deberías estar aquí», le dije con frialdad, deteniéndome a pocos pasos. Él levantó la vista, y por primera vez pude notar el arrepentimiento sincero en sus ojos. «No vine a causar problemas, Laura. Solo quiero saber cómo está Diego», dijo con voz débil. Solté una risa amarga, llena de rencor. «¿Ahora sí te importa Diego? ¿Dónde estabas tú cuando lo necesitaba? ¿Con tu otra familia? ¿En qué momento piensas que esto podría terminar bien, Carlos?» Carlos bajó la mirada al suelo, incapaz de sostenerme la vista. «No quería que esto pasara, de verdad», susurró con dificultad. Sentí que cada palabra era como una bofetada. «Ah, claro. No querías. Qué fácil decir eso ahora. ¿Sabes que no quiero yo? No quiero verte aquí, ni hoy, ni nunca más». Por un momento, parecía que Carlos iba a insistir, pero no lo hizo. Bajó lentamente la cabeza, aceptando por primera vez la realidad. Había perdido todo, y él mismo era el único culpable. Se dio media vuelta y se marchó en silencio, con la cabeza baja. Pero ni siquiera verlo derrotado me proporcionó tranquilidad. Porque la única persona que realmente importaba seguía inmóvil en una cama de hospital, luchando por su vida. Las horas se convirtieron en días, y cada minuto parecía durar una eternidad. Diego seguía inconsciente, atrapado en un mundo al que yo no podía llegar. Los médicos entraban periódicamente para revisar su estado, pero sus palabras eran siempre las mismas. «Debemos seguir monitoreándolo. Hay que esperar. Esperar». Esa palabra comenzaba a consumirme lentamente, porque esperar significaba no poder hacer nada, solo estar allí viendo cómo mi hijo luchaba por sobrevivir. Sofía permanecía silenciosa, sentada junto a su hermano con la mano firmemente aferrada a la suya, como si intentara transmitirle fuerza. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz apenas era audible. Al tercer día, mientras me hundía lentamente en la desesperación, sonó mi teléfono con un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero cualquier cosa era mejor que seguir observando a Diego inmóvil en esa cama. «Hola, Laura», respondió una voz femenina al otro lado de la línea. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. Esa voz, la conocía muy bien. «¿Quién habla?», respondí, sabiendo perfectamente quién era. «Soy Valeria». Sentí como si una corriente eléctrica atravesara mi cuerpo. Valeria, la mujer con quien Carlos me había traicionado. La responsable indirecta de que Diego estuviera en ese hospital. Respiré hondo, intentando controlar mi voz. «¿Qué quieres?». Hubo un breve silencio antes de que hablara de nuevo. «Sé que no tienes ninguna razón para hablar conmigo, pero necesitamos hacerlo». Reí amargamente. «¿Tenemos? ¿En serio? ¿Sabes que mi hijo está en terapia intensiva por culpa de ustedes? ¿Sabías acaso del desastre que ibas a causar?». Ella suspiró profundamente. «Laura, escúchame, sé que no tienes motivos para creerme, pero no sabía que Carlos tenía otra familia. Al menos, no al principio». Solté otra risa, esta vez incrédula. «No me mientas. Sabías perfectamente que él estaba casado, sabías de mis hijos, y aún así decidiste meterte en nuestras vidas». «Te lo juro», insistió Valeria, con voz quebrada. «Al inicio me dijo que estaba separado, que tu matrimonio había terminado hacía años. Fui tan ingenua que le creí». Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Carlos también le había mentido a ella? «¿Qué estás diciendo exactamente?», pregunté con incredulidad.
Ella hizo una breve pausa antes de continuar. Carlos me mintió, Laura. Me dijo que su matrimonio contigo era solo un trámite que no había podido resolver por asuntos económicos y por sus hijos. Le creí hasta que quedó embarazada de nuestro primer hijo. Su confesión me congeló por completo. Mi mente comenzó a calcular fechas automáticamente. 6 años atrás, mientras yo criaba a nuestros hijos, preocupándome por el futuro, Carlos ya estaba construyendo una vida paralela. ¿Y qué hiciste cuando lo descubriste? Pregunté con la voz temblando de rabia. Ella tardó en responder. Me quedé con él, admitió con dolor. Fui cobarde, lo sé. Decidí ignorarlo y seguir adelante como si nada. Aquello confirmó mis peores sospechas. Valeria tampoco era inocente. Había decidido conscientemente permanecer al lado de Carlos, sabiendo que tenía otra familia. ¿Por qué me llamas ahora? Pregunté con amargura. ¿Qué pretende? Hubo un silencio prolongado. Luego respondió con voz débil. Lo dejé, Laura. Cuando me enteré de lo ocurrido con Diego, no pude más. Carlos también me destruyó a mí. Guardé silencio, incapaz de reaccionar. Carlos había perdido todo. Su esposa, sus hijos, su amante, y ahora también su familia secreta. Pero eso no me dio satisfacción. Nada lo haría mientras Diego siguiera inconsciente en esa cama. No vuelvas a llamarme jamás, respondí finalmente. No quiero saber nada más de ti. Valeria no contestó. Simplemente colgó, dejando un vacío inmenso dentro de mí. Al levantar la vista, vi a Sofía parada en la puerta, observándome en silencio. Había escuchado todo. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos brillaba una determinación que nunca había visto antes. Mamá, dijo lentamente. Carlos tiene que pagar por esto. Y en ese instante supe que mi hija tenía razón, no podíamos permitir que Carlos se saliera con la suya. Sofía me miró con una determinación implacable en sus ojos. Sus puños estaban cerrados con fuerza, y toda la inocencia que alguna vez vi en su rostro había desaparecido. No podemos dejar que esto quede así, mamá, repitió, con voz firme y decidida. Carlos tiene que pagar por lo que hizo. La miré un instante, sintiendo que el fuego de la venganza comenzaba a crecer dentro de mí. Ella tenía razón, esto no era solo una infidelidad o una mentira más. Había destruido a nuestra familia y casi le había costado la vida a Diego. Lo sé, hija, le respondí con una calma fría que hasta a mí me sorprendió. Y te prometo que lo pagarás caro. Tomé mi teléfono sin decir nada más y marqué inmediatamente el número de mi abogado. No podía esperar ni un segundo más. La llamada no duró mucho. Le expliqué todo con claridad. Quería un divorcio inmediato, contundente, y no solo eso, quería destruir a Carlos por completo. Él debía sufrir las consecuencias por todo el daño que había causado. Tenemos pruebas suficientes de su infidelidad, comenté con seguridad. Mensajes, reservas de hoteles, registros bancarios, todo lo necesario para arruinarlo. Mi abogado respondió rápidamente, con la voz calmada pero llena de confianza. Con esas evidencias no solo puedes obtener una pensión elevada para tus hijos, sino que también puedes exigirle una compensación económica por daño moral. Incluso podríamos demandarlo por fraude, ya que usó el dinero de su cuenta compartida para mantener su doble vida. Sentí un nivel de satisfacción, la primera desde que comenzó esta pesadilla. Haz lo que sea necesario, ordené. Quiero quitarle hasta el último centavo que tenga. Entendido, contestó el abogado. Te aseguro que esto no terminará bien para él. Colgué la llamada sintiendo una extraña paz en medio de la tormenta. Por primera vez en días tenía un plan, y estaba decidida a ejecutarlo hasta las últimas consecuencias. Esa noche, decidí enviarle un mensaje a Carlos. Quería que supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Escribí rápidamente. Mañana recibirás los papeles del divorcio. Mi abogado le explicará todo. Carlos respondió casi de inmediato. Laura, por favor, hablemos. No hagas esto. Te lo ruego. Te juro que todo fue un error. No pude evitar sonreír con amargura mientras bloqueaba su número. El único error, pensé, fue creer que jamás te descubriría. Ahora solo quedaba esperar. Porque Carlos estaba a punto de entender lo que se siente al perderlo todo. Al día siguiente, Carlos recibió los papeles del divorcio. Aunque yo no estuve allí para presenciarlo, podía imaginar perfectamente su reacción, el miedo reflejado en sus ojos, la desesperación al darse cuenta de que por primera vez en su vida no había escapatoria. Esa imagen era más satisfactoria que cualquier venganza directa. Mi abogado me llamó temprano para informarme. Carlos quiere negociar, me dijo con cautela. Reí con ironía, negando lentamente con la cabeza. No hay nada que negociar, respondí con firmeza. ¿Qué dijo exactamente? Insiste en que no quiere más conflictos, que solo quiere hablar contigo para arreglar las cosas amistosamente. ¿Amistosamente? Carlos siempre había sido hábil manipulando situaciones, usando palabras bonitas para conseguir lo que quería. Pero esta vez, yo no iba a caer en su juego. Dile que nos veremos en el juzgado, respondí con frialdad, sin titubear ni un segundo. Las semanas siguientes fueron intensas, una batalla constante de documentos, declaraciones y audiencias. Carlos intentó defenderse de todas las formas posibles, negó las acusaciones, mintió descaradamente, incluso afirmó frente al juez que su otra familia no tenía nada que ver con nuestro matrimonio. Pero las pruebas eran abrumadoras.
Mensajes comprometidos, transferencias bancarias, reservas en hoteles, cada evidencia presentada era un golpe más a sus intentos desesperados por mantener su fachada. Finalmente, llegó el día del veredicto. Me senté en silencio en la sala del juzgado, con Sofía a mi lado, sosteniéndome la mano con fuerza. Diego, quien por fin había salido del hospital y aún estaba recuperándose, también estaba allí, observando todo con atención. Cuando el juez anunció su decisión, sentí como una enorme presión se liberaba de mi pecho. Carlos perdió la casa. Carlos perdió gran parte de sus bienes. Carlos perdió la posibilidad de acercarse libremente a nosotros. Carlos perdió la obligación de pagar la pensión más alta que la ley permitía. Pero lo más importante para mí, Carlos perdió a sus hijos. El día que intentó buscarlos, Diego se limitó a abrir la puerta, mirarlo directamente a los ojos y luego cerrársela en la cara sin decir ni una sola palabra. Carlos se quedó allí de pie, con lágrimas en los ojos, comprendiendo finalmente que lo había perdido todo. Para él ya era demasiado tarde. Ya no había nada que recuperar, nada que salvar. Y aunque debería haber sentido una profunda satisfacción, lo cierto era que solo sentía alivio. Por primera vez en mucho tiempo, pude respirar sin sentir esa opresión constante en mi pecho. Carlos había dejado de ser mi problema, y ahora podía dedicarme plenamente a reconstruir nuestra vida. El día que recibí los documentos finales del divorcio, sentí como si una carga enorme desapareciera de mi espalda. Firmar esos papeles no solo representaba mi libertad legal, sino también emocional. Al fin podía cerrar esa etapa oscura de mi vida. Esa misma noche, Diego, Sofía y yo cenamos juntos en casa, como no lo habíamos hecho desde hacía meses. Diego todavía llevaba una venda alrededor de su cabeza, pero estaba vivo, sonriente y recuperándose poco a poco. Verlo así era el único triunfo que realmente importaba. Mientras servíamos la cena, Sofía me miró con curiosidad. «¿Cómo te sientes ahora, mamá?», me preguntó suavemente. Sonreí de manera sincera por primera vez en mucho tiempo. «Feliz», respondí sin dudar. Mis hijos intercambiaron una mirada llena de alivio y ternura, y por un momento me sentí en paz. Porque sí, Carlos me había traicionado, me había lastimado profundamente, pero no había logrado destruirme por completo. Al final, yo era quien había ganado. Pasaron meses después de aquel día. Fueron meses difíciles, en los que tuve que reconstruir nuestra vida desde cero. Diego mejoró lentamente hasta recuperar su salud, aunque aún llevaba una cicatriz en la cabeza que nos recordaba lo cerca que estuvimos de perderlo. Supe poco más sobre Carlos después de eso. Algunos conocidos me contaron que perdió su empleo, acumuló deudas enormes, y para completar la ironía del destino, Valeria también terminó dejándolo. Era justo. Era exactamente lo que merecía. Pero, sinceramente, ya no sentía interés en él. Mi atención estaba puesta únicamente en mis hijos, en mantenernos juntos, fuertes, avanzando hacia un futuro mejor. Una tarde, mientras revisaba una caja con fotografías antiguas, Diego entró en la habitación y se sentó a mi lado en el piso. Juntos miramos en silencio esas imágenes de un pasado que parecía pertenecerle a otra persona. Una vida que yo había creído real, pero que no era más que una mentira cuidadosamente elaborada. «¿Lo extrañas, mamá?», me preguntó de repente, con cautela. Suspiré profundamente antes de contestar, pensándolo bien. «No», dije con sinceridad. «Extraño a la persona que creí que era, no al hombre que en realidad fue». Diego asintió lentamente. «Yo tampoco lo extraño», respondió, tomando la caja de fotografías y poniéndose de pie. «Creo que es momento de deshacernos de esto». Lo miré en silencio, pero sabía que tenía razón. Era hora de dejar ir esos recuerdos falsos y dolorosos. Salimos al patio juntos y encendimos una pequeña fogata. Uno por uno, lanzamos al fuego los recuerdos del pasado, las sonrisas fingidas, las promesas rotas, cada momento que ahora sabía que nunca fue real. Observé cómo las llamas consumían lentamente esas imágenes que ya no ningún tenían poder sobre nosotros. Cuando la última foto se convirtió en ceniza, respiró profundamente. Diego tomó mi mano, y ambos nos miramos con una sonrisa tranquila. «Se acabó», susurré, sintiendo una paz que creí que jamás volvería a experimentar. «Sí, mamá», respondió Diego con firmeza. Por fin terminó. Aquella noche marcó un nuevo comienzo. Carlos nos había destruido, pero no pudo rompernos por completo. Nos había traicionado, nos había lastimado, pero en medio de todo ese caos, encontramos nuestra verdadera fuerza. Ahora sabíamos que estábamos preparados para enfrentar cualquier cosa, y que nunca más permitiríamos que alguien nos volviera a humillar. Porque sí, Carlos me destruyó. Pero yo me reconstruí más fuerte que nunca. Y al final, la única que gané fui yo.